Bueno, muy buenos días. Daremos inicio a nuestra charla el día de hoy. Reciban un especial saludo en nombre de nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Lina María Ramírez Londoño, y esperamos que ustedes, sus familias y sus equipos de trabajo se encuentren muy bien el día de hoy. Teniendo en cuenta los cambios que se han dado por la situación que estamos viviendo ante el COVID-19 en materia de comercio exterior, hemos creado un ciclo de charlas en alianza con nuestra firma consultora Logius SAS, y hoy les damos la bienvenida a la charla Cambios y actualidad en el régimen aduanero colombiano. Charla que será liderada por Nelson Londoño Vélez, a quien le extendemos nuestra gratitud por su disposición, entrega y por siempre estar dispuesto a compartir su conocimiento con todos nuestros empresarios. Les vamos a pedir el favor que todos suspendan el uso de sus cámaras y sus micrófonos en silencio. Asimismo, les compartimos que las preguntas que a ustedes les surjan en el marco de la presentación de Nelson, las pueden hacer en el transcurso de ella. Y para hacerlo de manera ordenada, quienes están conectados en computador, en la parte inferior de la pantalla le pueden dar clic a la opción participantes. Allí les aparecerá al lado derecho de la pantalla la lista de ellos y al lado la opción para levantar la mano. Nosotros les daremos la palabra en el orden que la vayan ustedes levantando. Si están conectados desde su celular, en la parte inferior derecha les aparecen 3 puntos con la palabra más. Ustedes le dan clic allí y aparece la opción también de levantar la mano. En el momento que nuestro conferencista les dé la palabra, ustedes activan el micrófono para que ustedes mismos la puedan hacer y al finalizar su intervención lo desactivan nuevamente, por favor. Así que le damos la bienvenida a todos. Nelson, por favor, puede dar inicio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nelly, muchísimas gracias. También agradecer a la Cámara de Comercio esta oportunidad para poderles compartir este tema que, si bien es cierto, estamos cambiando constantemente en todos los aspectos generales y funcionales. En este tema de actualidad aduanera también se vuelve una situación muy fluctuante, muy cambiante a razón de todos los fenómenos que están aconteciendo hoy día. Lo que pretendemos hoy con esta charla es poderles compartir un espacio sobre las vigencias del decreto 1165, que es el actual régimen de aduanas, porque ya no hablamos ni de estatuto aduanero ni de regulación aduanera, ya hablamos de régimen aduanero. Y en este sentido, lo que les queremos contar son algunos cambios que a nuestro criterio son muy importantes para que todos los que somos beneficiarios de una u otra manera de este régimen tengamos en cuenta todos estos cambios. Asimismo, queremos ya hacia la parte final poder hacer una comparación frente a las diferentes normas que hoy día están vigentes y de esa manera cómo se puede estar afectando la puesta en marcha o la vigencia de este régimen aduanero. Entonces, esa es la invitación, como lo decía ahora Nelly, toda persona que pueda interactuar con nosotros lo pueda hacer en tiempo inmediato con el ánimo de no dejar las preguntas al final y de pronto se nos olvide o de pronto nos tengamos que retirar. Y asimismo extender los agradecimientos a todas las personas que nos acompañan desde las diferentes plataformas, también de diferentes ciudades, de diferentes tipos de empresas. Muchísimas gracias porque esta hora de trabajo se pueda convertir en una hora muy, muy grata de conocimientos y de compartir experiencias. Entonces, no siendo más, empecemos con este régimen aduanero y conocer los aspectos más importantes que se han logrado conseguir desde la vigencia del decreto 2685 hasta el hoy conocido 1165. Bueno, entonces una primera acotación que queremos hacer es que el decreto 1165 a nuestro criterio es viajar al pasado nuevamente hacia el decreto 2685. Sabemos que muchas de las cosas de ese decreto que estuvo vigente casi a lo largo de 20 años es un decreto que nos ha permitido conocer toda la legislación aduanera. En este sentido, nosotros hemos hecho una comparación y el decreto 1165 básicamente tiene un 75, un 80% de este decreto 2685,
que si bien está desde 1999, ya desde el año 2009, 2010 empezaron los comentarios que hay que cambiar el decreto, este decreto ya no nos sirve, tenemos que actualizarlo, necesitamos volverlo algo más moderno, y en ese ir y venir de cosas pasaron 6 años cuando logramos conocer el decreto 390, que con el decreto 390 nos decían, con este decreto resolvemos todos los problemas, atendemos toda la actualidad a razón de los convenios internacionales que ha suscrito Colombia y demás. Pero desafortunadamente el decreto 390 solamente tuvo vigencia de 3 años, una vigencia escalonada, una vigencia que fue realmente muy complicada de entender. No logramos en su momento comprender toda la magnitud del decreto, porque fue un decreto que en cuestión de 3 meses ya tenía aproximadamente 4 o 5 resoluciones que lo reglamentaban, y realmente fue un decreto que no estuvo tan a la mano para entenderlo cómo era su funcionalidad y al mismo tiempo cómo iba a resolver todos los inconvenientes de los diferentes actores de la cadena logística. En ese sentido, entonces, se presenta el decreto 1165 y, como les decíamos, este es como un 2685 con un plus potenciado, donde volvemos a unos temas muy parecidos a los que traíamos con ese otro decreto. Entonces, por eso el 390 fue muy pasajero. Fueron 3 años donde no entendimos en muchas ocasiones la regulación aduanera. Siento que tanto desde la misma entidad, la DIAN, como cualquiera de los que estábamos a merced de la interpretación y el entendimiento de este decreto. Entonces, vamos a revisar cuáles son los cambios que se dieron del 390 hacia el 1165 para que entendamos por qué nos devolvemos al decreto 2685 de 1999. Básicamente, entendamos lo siguiente. Las lineecitas que están en azul son todo lo que básicamente del decreto 2685 traeremos al decreto 1165, y las que están en gris son las que eran del 390 que van a complementar este decreto. Entonces podemos ver o podemos observar que básicamente volvemos a hablar de modalidades de importación cuando hablamos de régimen de importación, lo mismo modalidades de exportación en el régimen de exportación. Vemos que en este decreto básicamente se conservan todos los principios rectores que tenía el decreto 2685. ¿En qué sentido? En la forma, en la organización, en los conceptos, las definiciones, los tratamientos, etcétera. Y en el decreto 390 se lograron conservar algunas cosas que eran muy importantes, como fueron los controles aduaneros, al mismo tiempo la protección de la propiedad intelectual, el cobro de las obligaciones aduaneras, el tema de todo lo que es devolución y compensación de las obligaciones aduaneras. Entonces vemos que este decreto se armó un poco de ambos, pero retomando fuertemente todo lo que era el concepto del decreto 2685, que era algo mucho más práctico y realmente iba más de la mano con el entorno que estábamos viviendo. Entonces, por eso también es importante, y no lo quiero dejar pasar por alto, que recordemos que el decreto 390 hizo algo que no habían hecho los demás decretos. Sacó de su contexto todo lo que eran los sistemas especiales de importación-exportación, las zonas francas. Básicamente no contemplaba dentro de su propia estructura todo lo que eran los instrumentos de promoción a las exportaciones. Entonces allí es bien importante que verifiquemos que este decreto 1165, lo que hizo el 390, lo volvió a recoger. Es decir, está pasando de nuevo a recapturar las zonas francas, los Plan Vallejo, los programas especiales de exportación y demás para poderlos fusionar y todo esté en una misma estructura orgánica. Nelly, te pregunto, ¿de pronto hay alguna solicitud de pregunta? No, Nelson, hasta ahora no. Ok, gracias. Entonces, empecemos a revisar algunas definiciones que en su momento
tuvimos que aprendérnoslas porque cuando pasamos del 2685 al decreto 390, estábamos revisando algunos temas y no los entendíamos porque la lectura empezaron a cambiar mucho la armonización del lenguaje. El decreto 390 fue un decreto más contemplado hacia el convenio de Kioto, entonces empezamos a hablar un idioma universal. Hablábamos de aforo, hablábamos de derechos e impuestos a la importación, hablábamos de formalidades aduaneras, de una palabra que casi no nos aprendemos, que era el desaduanamiento, y realmente ese es el lenguaje estándar. Pero resulta que con este nuevo decreto, con el 1165, ya no hablamos de aforo, sino que ya hablamos de inspección aduanera, ya no hablamos de derechos e impuestos a la importación, sino que ya estamos hablando, en este caso, es de tributos aduaneros. Ya no hablamos de desaduanamiento, sino de nacionalizaciones. Las formalidades aduaneras ya pasaron a ser son las modalidades de importación o exportación. En el decreto 390, en la definición de operadores de comercio exterior, agrupó todas las empresas, agencias de aduana, agencias de carga, importador, exportador, usuario de zona franca, etcétera, y allí nos agruparon a todos. En este nuevo decreto ya cambia esa denominación, ya se habla de usuarios aduaneros, y dentro de la definición de usuarios aduaneros, entonces están los obligados aduaneros directos y los obligados aduaneros indirectos. ¿Quiénes serán los obligados directos? Serán aquellos que tienen total control de la operación de importación o exportación. El importador, el exportador, la agencia de aduana, la agencia de carga, la empresa de transporte. Y los indirectos, entonces en este caso ya se extenderá a quienes no tengan las primeras calidades, es decir, a los compradores en el territorio nacional, a las empresas de transporte de mensajería, a los puertos y demás empresas que tengan o personas naturales, que puedan tener algún tipo de relación con las mercancías de importación o exportación. Entonces acá vemos cómo se desdobla este concepto y de esa manera nos están permitiendo una nueva armonización del lenguaje frente a lo que era el decreto 2685. Entonces, en ese sentido, necesitamos considerar que nuestro lenguaje volvió a cambiar. Ya no estamos en el marco de Kioto, sino que ya estamos en el lenguaje que traíamos anteriormente, que es un lenguaje local, porque desafortunadamente no logramos armonizarnos con los otros conceptos que se tenían a nivel general. Pasemos ahora a hablar sobre otro aspecto muy importante, ya de las definiciones. Estamos hablando de principios. Si ustedes mal no recuerdan, el decreto 2685 solamente nos hablaba de 2, máximo 3 principios, que estaba el principio de la buena fe, básicamente que tenía que revestir las operaciones de comercio exterior, y estaba otro principio que básicamente todas las actuaciones se tenían que revestir. El funcionario aduanero como tal se tenía que revestir de un espíritu de justicia. Básicamente eran los 2 principios rectores que movían el comercio exterior con el decreto 2685. Luego llegó el decreto 390 y en el decreto 390 se empezaron a hablar de otra serie de principios, el principio de legalidad, el principio de doble instancia y demás. En este caso, el decreto 1165 hizo una retoma y en ese mismo sentido empezó a verificar y empezó a traer realmente los principios que le aplicaban tanto a la entidad, a los jueces y al mismo tiempo a los administrados, con el ánimo de que fuera más justo todas las operaciones de comercio exterior. Entonces, en este caso ya encontramos que se prohíbe la analogía, que era uno de los principios que estábamos reclamando hace muchos años, porque resulta que muchas veces el funcionario aduanero en su actuar, con su criterio, con su subjetividad, en algunos pronunciamientos entendía algo, la agencia de aduana entendía otra cosa y al mismo tiempo el importador entendía otra,
pero a la hora de sancionar, en ocasiones se basaba o recurría a cualquier otro tipo de infracción que se pareciera con el ánimo de poder sancionar. En este caso, ya con ese principio de la prohibición de la analogía, se busca y se reduce que la interpretación de los funcionarios aduaneros no vaya a extralimitarse y en ese sentido pueda castigar o pueda afectar los intereses del administrado. Asimismo, se menciona el principio de legalidad, que si hay alguna sanción, tiene que ser la sanción que está escrita y está tipificada. Es decir, no me pueden sancionar por nada distinto a lo que no esté escrito. Entonces, en ese sentido, los principios pasan a ser ahora mucho más amplios, mucho más justos y mucho más claros para la interpretación de todos los que hacemos parte de la cadena logística. De los obligados aduaneros, también entonces ahora era un concepto que vimos hace un momento, y los obligados aduaneros en este caso básicamente son, como lo recordábamos, directos e indirectos. Si una empresa es exportadora o es importadora, obviamente será el obligado directo. En las compras muchas veces, vamos y recordemos un momentico los Iconter, si en mi posición de importador, en una negociación de DP, utilizo diferentes agentes para que hagan la importación a mi nombre y asimismo puedo utilizar una agencia de aduana de mi proveedor que la contrató para que actúe en mi nombre. En esta ocasión me convierte tanto en un obligado aduanero directo como indirecto. Directo porque la declaración de aduanas estará a mi nombre. Indirecto porque no soy el responsable de todas las atribuciones de la cadena logística, pero en este sentido cualquier situación que se desprenda de un control posterior o de un control simultáneo me llevará a considerarme un obligado aduanero, y si soy un obligado aduanero tendré que responder directamente por la actuación que haya efectuado un tercero. Entonces, en este caso es importante que revisemos en nuestras negociaciones cuál es nuestra participación, si la participación es directa o indirecta, porque tanto el directo como el indirecto les recaerá cualquier tipo de situación que les pueda afectar su patrimonio, las calificaciones de la empresa o perder cualquier tipo de calidad, y al mismo tiempo al representante legal recaer cualquier tipo de repercusión a nivel penal. Y asimismo, entonces, en este decreto se habla de algo en común para los importadores y exportadores. Se hace un capítulo que se denomina los requisitos de los importadores y los exportadores. Hace muchos años se hablaba que para importar teníamos que tener un permiso ante el Ministerio de Comercio, que era una licencia de importador, y si queríamos exportar teníamos que tener el Registro Nacional de Exportadores, que era básicamente como la licencia, el permiso, la autorización para hacer procesos de exportación. En este caso, ya la norma lo que hace es que retoma y constituye una serie de requisitos o condiciones previas para ser importador o para ser exportador. La más obvia de todas es que debemos de estar domiciliados en Colombia, y la segunda es que en nuestro RUT tenemos que contar con los permisos o con las condiciones de ser importador o exportador, básicamente que es una actuación directa ante la aduana. Ahora nos suman una serie de elementos que van de la mano con la oportunidad que cualquier importador o cualquier exportador podrá ser declarante. Y enseguida vamos a ver esas connotaciones y los alcances del declarante. Pero es importante que distingamos que hoy día, en esa parte inicial del código o del régimen de aduanas, veamos con claridad que necesitamos cumplir siempre con unas condiciones previas para poder ser catalogados como importadores o exportadores, y tenemos unas obligaciones o condiciones asociadas para el actuar de la operación. Entonces allí no lo dejemos de observar, porque entre esas actuaciones es que básicamente hemos de conservar la documentación original,
debemos realizar los pagos de los tributos de manera cumplida, las personas que hagan actuaciones tienen que estar vinculadas con la empresa, etcétera. Entonces es importante que hagamos una revisión de esas condiciones que de pronto estamos dejando de observar porque ya nos están aplicando a partir de agosto de 2019. Entonces sería muy válido que repasemos esas obligaciones que muchas veces no nos percatamos, pero nos pueden estar rigiendo y no estemos llevando el control. Bueno, vámonos a la connotación del declarante. En el tema del declarante, recordemos y recuperemos un concepto muy interesante. Con el decreto 390, el declarante ya no era la agencia de aduana. Con el decreto 390 se nos dijo, básicamente el declarante será el importador o el exportador. A las agencias de aduana les quitaron esa responsabilidad y se las dieron directamente a cada una de las empresas que utilizaba el régimen. Ahora ya no es el declarante ya no es el importador y el exportador. El declarante en este caso será cualquier persona o cualquier empresa que pueda declarar o pueda suscribir una declaración de importación o de exportación o de tránsito aduanero. ¿Qué nos da a entender esa definición? Que ya el declarante podrá ser cualquier tipo de empresa, ya no será solamente ni el importador ni el exportador o solamente la agencia de aduana, sino que podrá ser una persona natural y cualquier persona jurídica que necesite o desea autodeclarar. Al mismo tiempo, ¿cuál es el alcance de esta función? El alcance de esta función es que debemos de conocer y cumplir todo el régimen de aduanas de manera especial. ¿En qué sentido? Debemos de conocerlo, debemos practicarlo, debemos tener un conocimiento muy amplio para efectos de todas las declaraciones que podamos presentar a nuestro nombre o a nombre de un tercero. Y asimismo se reestructura el concepto porque anteriormente, si lo recuerdan, en el decreto 2685, los declarantes estaban expresamente, que era la agencia de aduana, el UAP, el ALTES. Básicamente eran esas tres figuras. En el decreto 390, solamente el importador y el exportador que podían subcontratar a una agencia de aduana para que fuera declarante. Y ahora en este decreto ya nos están diciendo es cualquier persona puede ser declarante de sus operaciones. Entonces, ahí la importancia de cómo se reestructuró este concepto y el alcance que tiene, que ya no es algo tan particular, sino que se volvió un concepto general. Nelly, ¿de pronto hay alguna pregunta? Señores asistentes, ¿tienen alguna pregunta en lo que Nelson ha compartido? No, Nelson, puedes seguir. Bueno, muchas gracias. Continuemos entonces. Vámonos a hablar de otra de las empresas más importantes que tiene la logística, que son las agencias de aduana. Básicamente, este decreto, ¿qué dice o qué menciona sobre las agencias de aduana? Este decreto sigue conservando que las agencias de aduana son de varios niveles. Está nivel 1, 2, 3 y 4, donde el nivel 1 viene a ser la agencia de aduana que no tiene ningún tipo de restricción en la operación. La aduana, el nivel 2, tiene algunas restricciones que por resolución han estipulado. La 3 y la 4 son agencias de aduana que pueden operar en ciertos tipos de administraciones y con cierto número de limitaciones. Entonces eso se volvió a conservar. Las agencias de aduana tienen que seguir operando con garantías, no porque cualquier empresa pueda ser declarante, las agencias de aduana, entonces para equipararla les hayan quitado, digamos así, el requisito de las garantías. No, eso todavía no se ha efectuado y se siguen presentando las garantías de acuerdo a los niveles. Se establecen de manera clara las obligaciones que tienen las agencias de aduana. Entre esas obligaciones está obviamente que tiene que tener conocimiento de las operaciones de comercio exterior, el personal tiene que ser acreditado, tiene que vincularlos directamente,
al mismo tiempo deben de tener sucursales o agencias, mejor dicho, siguen las mismas condiciones que traía el decreto 2685, complementadas con algunas del decreto 390. Y en el tema de responsabilidades, las agencias de aduana, en este caso, seguirán siendo solidarios básicamente con el importador o el exportador en las sanciones, en las infracciones o en las multas, porque al entender de la DIAN, es el profesional que al conocer de todas estas condiciones, si se genera algún tipo de condición desfavorable para el representado, en este sentido la agencia de aduana debe de salir y responder. Entonces sigue siendo una labor muy compleja la que tienen las agencias de aduana, porque tienen que salir a responder por ese contratante y deben de hacerlo de una manera directa, porque la DIAN ya en esta nueva regulación les está indicando, agencias de aduana, ustedes responden y responden por la totalidad de sus operaciones. Entonces, en este caso también, obviamente, como se plantee un contrato de mandato con las agencias de aduana, estarán establecidas las regulaciones o estarán establecidas las limitantes que asimismo se hayan impuesto para responder ante esos terceros. Entonces, en este caso es muy importante que definamos cuáles son las responsabilidades en ese contrato que tengo con mi cliente para definir el alcance y al mismo tiempo cuál va a ser la manera de responder ante cualquier actuación que pueda ser adversa en un control posterior o en un control simultáneo. Ahora, les quiero que participemos de una manera conjunta y de esta misma manera podamos hacerlo bien interesante. Tengo una pregunta y me gustaría mucho que dentro de la manera como se puede interactuar con la plataforma en la que estemos ubicados, les traemos entonces esta pregunta para que la respondan allí. Y sería ¿desde qué valor las empresas requieren usar agencia de aduana en este decreto 1165? A partir de A, $1,000, B, $5,000, C, $10,000 o D, no requiere agencia de aduana. Entonces, a nivel de ejercicio y al final ya cuando Nelly pueda tabular las respuestas, miraremos como ejercicio con el ánimo de verificar si estamos comprendiendo este concepto y si ya lo conocíamos, estupendo. Si no, entonces, ¿cómo lo estamos agregando en este caso? Entonces, sería muy bueno que podamos participar de esa manera y conocer entonces sus respuestas y conocer entonces en ese momento de pronto el grado de claridad que lleva la presentación. Entonces, recordemos, ¿desde qué valor las empresas requieren usar agencias de aduana? $1,000, $5,000, $10,000 o no requiere. Entonces, en este sentido, es importante que miremos si finalmente estamos de la mano con esta trivia. Entonces, vamos a seguir y más adelante vamos a ver cuál era la respuesta. Bueno, entonces acá es algo muy importante. En el ejercicio anterior lo habíamos mencionado de algunas empresas o de algunas calidades que trae en estos momentos este decreto. Este decreto, básicamente, el 1165 con sorpresa, como ya traíamos digámoslo así, una limitación desde el decreto 390 con los UAP y los ALTES, que nos decían que los UAP y los ALTES básicamente iban a tener 4 años de vigencia. Esos 4 años de vigencia se cumplían el pasado 22 de marzo. Entonces, esperamos que en la redacción del nuevo decreto no se mencionara nada sobre UAPs y ALTES, pero este decreto 1165 trajo, copió y pegó todas las denominaciones, todas las condiciones, prerrogativas, garantías y demás de los UAP y de los ALTES del decreto 2685, lo trajo y lo incorporó nuevamente a este decreto 1165, donde nos estaban diciendo cuáles eran las condiciones, los beneficios, cuáles eran las garantías, cuáles eran las condiciones y obviamente el régimen sancionatorio. ¿Qué es lo importante de este decreto? Que básicamente con la puesta en marcha del decreto 436, que es un decreto complementario a este 1165, nos están diciendo
mínimo los usuarios aduaneros permanentes y los altamente exportadores van a estar vigentes hasta el 31 de mayo de 2020. Me atrevo a pensar que esta condición no va a ir solamente hasta el 31 de mayo. Me atrevo a pensar que en razón de la garantía que va hasta el 31 de agosto, muy seguramente estos usuarios vamos a seguir escuchando de ellos hasta el 31 de agosto, conforme a esta situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Entonces es importante dentro del decreto saber que el 1165 lo contempló y siguen siendo las mismas condiciones, que en el UAP nos dan el pago consolidado, los levantes automáticos, en el ALTES nos dan la posibilidad de importar maquinaria con exclusión del IVA, y en ambas se repite la condición que podemos ser autodeclarantes en esta parte. Ahora, este decreto también nos trae incorporada la figura del operador económico autorizado. Recordemos que se nos ha dicho es que el UAP y el ALTES, que el OEA será el reemplazo del UAP y el ALTES. Es importante que tengamos en cuenta que son dos figuras totalmente diferentes. El OEA es una condición, es una calidad, mientras que el UAP y el ALTES era una habilitación o era un reconocimiento. Entonces, o una inscripción, perdón. En este caso, el OEA es una figura totalmente autónoma, es diferente, es una figura que se desprende de otros acuerdos o de otros protocolos en el factor de seguridad y gestión de control del riesgo, mientras que el UAP y el ALTES eran figuras que estaban asociadas a condiciones y monto de operaciones. Entonces, en este decreto también vuelve y se menciona cuáles son las condiciones y requisitos que se tienen que cumplir, porque va y los busca en el decreto 3568 de 2011. Al mismo tiempo habla pues cuáles son los beneficios. Recordemos que básicamente esta figura es más aduanera y tributaria, obviamente con una serie de beneficios a nivel logístico, y muy importante también recordemos que el OEA, a diferencia del UAP y del ALTES, es una figura que no necesita o no requiere ningún tipo de garantía, porque esta es la máxima confianza de la aduana que le ha dado a los importadores, exportadores y demás agentes que se están en estos momentos incorporando a ese tipo de operación. Entonces es importante que lo tengamos presente, y de esa manera esas son las figuras o habilitaciones que a la fecha nosotros conocíamos hasta el 2016, que salió el decreto 390. Cuando sale el decreto 1165 conocíamos estas figuras, pero cuando llega el decreto 1165 se pasó por alto hablar de un usuario que hasta el 11 de enero de 2020 lo conocíamos como usuarios de bajo riesgo, que esa definición de usuario de bajo riesgo fue en agosto de 2019 con la resolución 046, que en el artículo 693, que fue sorpresa para todos porque en el decreto 1165 no estaba contemplado, se nos mencionaba: la DIAN de manera unilateral podrá reconocer bajo un control del riesgo los usuarios que les presenten un bajo riesgo y les dará los siguientes beneficios: levantes automáticos y pagos consolidados de acuerdo a los artículos 18 y 64 del decreto 1165. Cuando nos íbamos a mirar esas condiciones de pago, era el pago consolidado de los UAP. Entonces, en esa situación, nosotros veíamos que con la resolución 46 se hablaba de un usuario de bajo riesgo, pero resulta que el 20 de enero de 2020, si mal no estoy, sale la resolución 11 que modifica la resolución 46 y nos está diciendo que la DIAN básicamente en una gestión del riesgo va a considerar algunos usuarios importadores o exportadores. Acá el gran cambio, cuando en la resolución 46 se hablaba de usuarios de bajo riesgo, se hablaba de importadores básicamente.
Cuando ya se está hablando de usuario apto, se está hablando de importadores y exportadores. Lo que resulta curioso en este caso es que se está mencionando que puede ser un importador o exportador, pero los beneficios únicamente son beneficios de importación, que vuelve y menciona levante automático, pago consolidados de impuestos y una garantía global. En este caso ya se habla de una garantía global para esas condiciones que se tienen que respaldar como usuarios aptos. Entonces, ya no se llamarán de bajo riesgo, sino que se llaman usuarios aptos de acuerdo a esa nueva resolución que la DIAN reconstruye todo lo que es la definición de este tipo de usuarios. Y asimismo, ya empezamos a conocer que básicamente la DIAN empieza a hablar de otro tipo de usuario con la modificación de este decreto 1165, modificación que se empezó a circular en diciembre, y en esta parte de del decreto de la modificación ya se habla de usuarios aduaneros de trámite simplificado. Es una calificación diferente, no es que no se continúan los UAP y los ALTES, o que es una calificación similar a la OEA, o es un complemento, o es una reforma a los usuarios aptos. No, esta es una nueva calificación, es una nueva condición donde también aplicará para los importadores y exportadores. Y entre los beneficios que tiene, entre los más llamativos serían dos. Pues conserva todo lo que es levantes automáticos y pagos consolidados. Se suman dos condiciones más. Una, que se podrá presentar una garantía única global para cubrir todas las calidades que tenga esta empresa. Me explico. En el usuario apto, básicamente era una garantía para cubrir el usuario apto. Pero si esta empresa era comercializadora internacional, necesita la garantía de comercializadora. Si era depósito habilitado, necesitará también otra garantía para su depósito habilitado. En este caso no. En el caso de los UATs, ya lo que sería es una garantía única, similar a la del UAP, para que cubra todas sus obligaciones. Entonces vemos que entre las consideraciones que va a tener en la reforma de este decreto, que será una modificación de 128 artículos y donde está rigiendo este tipo de usuario, será importante con el ánimo de poder llegar a constituir un nuevo tipo de usuario que va a ser fuerte también y va a dar una cantidad de prerrogativas. Y adicional a eso, este tipo de usuario tiene otro tipo de prerrogativa, que será que no necesita autorización de la DIAN para tramitar cualquier tipo de corrección en el régimen de importación. Entonces, este es otro beneficio adicional, que este usuario, no lo perdamos de vista, va a ser uno de los que va a empezar a regir a partir de esta modificación que creería todavía no la van a hacer hasta que no pasen los efectos de esta emergencia sanitaria, pero es importante que los empecemos a estudiar, a pesar de que volvemos a lo mismo. Este tipo de usuario no será solicitado, será la DIAN de manera unilateral quien lo entregue y dará las condiciones para su operación. Nelly, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Señores asistentes, ¿tienen alguna pregunta? No, Nelson. Ok, sigamos. Bueno, quiero hablarles brevemente de las modalidades aduaneras. Recordemos que anteriormente los llamaban destinos aduaneros, y esos destinos aduaneros eran una serie de modalidades diferentes a las que nosotros conocíamos con el decreto 2685. El 390 trajo otro tipo de intervenciones. Entonces, en este sentido, se hace importante que recapitulemos cuáles son las modalidades aduaneras de importación. Básicamente conservamos lo que es la importación ordinaria. Anteriormente se hablaba de importación para el consumo, que era la importación que tenía que pagar tributos y quedaba en libre disposición. Volvemos a recuperar el concepto de importación ordinaria. Está la importación con franquicia, que es aquella importación que bajo algún tipo de beneficio de una ley pueda excluirse del pago de los impuestos. Está la reimportación por perfeccionamiento pasivo, que es el ingreso de una mercancía
para efectos de ser reparada o ser remanufacturada. Está la reimportación en el mismo estado, que es la mercancía que salió del país a cumplir un propósito y está regresando en las mismas condiciones en el mismo estado, excepto pues el desgaste o el deterioro que sufre el equipo. Está la importación en cumplimiento en garantía, que básicamente data de aquella oportunidad que tiene el importador, que un proveedor le haga reconocimiento de la garantía del equipo, una reparación, una reforma o reemplazar la mercancía por otra en ese sentido. Entonces sigue estando vigente esta modalidad. La importación temporal para reexportación en el mismo estado, que básicamente es cuando importamos equipos o maquinarias para que vengan a cumplir en el país una condición específica y posteriormente se vaya en la misma condición en la que ingresó, exceptuando obviamente el deterioro o el desgaste. En esta importación temporal encontramos también que está la importación temporal para perfeccionamiento activo, que en esta parte están los bienes de capital, están los sistemas especiales de importación y exportación, que serían las que conocemos como el Plan Vallejo, y está la importación temporal para procesamiento industrial, que es para aquellas empresas que gozan del beneficio de contar con un depósito para procesamiento industrial. Básicamente, todas estas modalidades permitían el ingreso de materias primas, insumos o bienes intermedios que iban a ser objeto, de algún tipo de reforma, de mejora, de aplicarle mano de obra o valor agregado nacional para que se convierta en un bien final de exportación. Está la importación para transformación o ensamble, que será para aquellas empresas que también gozan de algún tipo de calidad ante el Ministerio de Comercio Exterior y ante la DIAN, para conservar estos principios de transformación y ensamble de mercancías, que el beneficio será no pagar impuestos al ingreso de estos bienes y obviamente están en la obligación de exportarlos, o en este caso también de dejarlos en el mercado nacional sin el pago de aranceles por la transformación o por el valor agregado añadido. Al mismo tiempo está la importación por tráfico postal y envíos urgentes, que esta básicamente es la que hace parte de mensajería. No la confundamos, por favor, con la importación de muestras sin valor comercial, que ya esa tiene un capítulo aparte. Estarían las entregas urgentes, que básicamente data para todas estas situaciones donde hay una situación generalizada que está impidiendo la oportunidad de hacer importaciones o exportaciones de manera expedita. Entonces estarían las entregas urgentes. Están los viajeros, que los viajeros obviamente es un régimen muy importante por los ingresos y salidas de las personas, que muchas veces en sus equipajes pueden traer mercancía adicional, como sería el tema de computadores, celulares, cámaras o cualquier tipo de tecnología. Entonces ya también siguen manteniendo su modalidad, y está ya de manera definida como una modalidad de importación las muestras sin valor comercial, porque en el decreto 2685 la teníamos como un complemento y se mencionaba que esa modalidad básicamente era una atribución que tenían de pronto la importación por tráfico postal o envíos urgentes. Entonces vemos que básicamente seguimos hablando de las mismas modalidades que teníamos con el decreto 2685. Nelson. Sí, señora. Perdón. David Giraldo tiene una pregunta. David, ¿puede habilitar su micrófono? Básicamente era una atribución que tenían de pronto. David. Sí. Señor, puede hacer la pregunta, David. Básicamente sí. Listo, dale. David, lo escuchamos. David. Nelly, ¿será que entonces de pronto más bien nos la escribe y tú enseguida no la compartes? Dice David, ¿cuál es la diferencia técnica entre la cuarta y la sexta modalidad? Permítame, entre la cuarta y la sexta. Básicamente, la reimportación en el mismo estado es cuando básicamente la mercancía está precedida de una exportación. Es decir, nosotros enviamos esa mercancía hacia el exterior, hacia el resto del mundo. Y
la vamos a ingresar en el mismo estado en el que la enviamos. Vamos a un ejemplo muy sencillo, una maquinaria amarilla que estamos sacando hacia el exterior para que vaya y cumpla con una construcción. Cuando cumple con esa construcción, tenemos que volverla a ingresar. Entonces, miremos dos aspectos. Primero, tiene que estar precedida de una exportación, que fue la salida de la mercancía. Y segundo, es que tiene que estar en su mismo estado. No pudo haber sido objeto ni de reparación, ni de, mantenimientos preventivos, pero no ningún cambio de piezas, de motor o de algo funcional. Entonces, esa es la condición. O sea, salió para ingresar. Por eso se llama reimportación en el mismo estado. Y la 6 es importación temporal para reexportación en el mismo estado. Es el caso contrario, es cuando yo traigo el equipo, o esta maquinaria amarilla, hace el proceso en Colombia y posteriormente la estoy devolviendo en el mismo estado, sin reparación, sin mantenimiento, pues que le cambie la forma o la estructura del equipo. Entonces, es el caso contrario. La reimportación es porque yo primero la exporté y en la importación temporal es que la estoy ingresando para luego despacharla hacia el exterior. David, frente a esta respuesta, ¿tiene alguna inquietud adicional? ¿O está bien, David? Bueno, vemos que está bien. Nelson, Catherine hace una consulta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el envío urgente y entrega urgente? Ok, entre el envío urgente, básicamente los envíos urgentes son aquellos paquetes de mensajería que no superen unas condiciones especiales dentro de lo que estas empresas de courier se encarga. Entonces, básicamente, todo lo que sea un envío urgente será en cualquier tipo de proporción, o sea, será, perdón, en unas proporciones que sean de mensajería, no superen los 50 kilos, no sea superior a las dimensiones de 1 metro cúbico, y estas mercancías básicamente son más que todo paquetes o encomiendas que se puedan transportar por empresas de mensajería especializada. Mientras que las entregas urgentes serán todo aquello que llegue, puede ser en contenedor, puede ser por puerto, puede ser aéreo, para ayudas en todo lo que sean catástrofes, ayudas humanitarias, todo lo que en este momento se está presentando, que sean ayudas de otros países, como todo esto que llegaron de las pruebas para hacer las pruebas rápidas del COVID. Eso fue una entrega urgente, que fue algo que se hizo independiente de la proporción, independiente de la cantidad, independiente del valor, pudo ingresar de manera urgente para atender una necesidad específica en razón de ese, pues digámoslo así, a razón de esa catástrofe o a la razón en este caso particular de la emergencia sanitaria. Gracias, Nelson. Nelson, y creería que de acuerdo a la explicación que usted está dando, Claudia Forero nos había hecho una consulta que no la habíamos visto. Claudia, ¿puede activar el micrófono para que la haga, Claudia? Bueno, se la leo entonces yo. Con los cambios actuales, ¿usted cree que se debe modificar de nuevo el decreto y hacer ajustes que no sean solo por la contingencia, sino una modificación de la norma en adelante? Bueno, en ese sentido yo pensaría que sí, porque desafortunadamente en este estado y en estas situaciones es cuando vemos que nuestra legislación aduanera no está totalmente preparada para atender cualquier tipo de situación, y por eso es muy importante, y era una recomendación que tenía para el final, pero quiero hacerla más bien ahora. En esos momentos es una situación muy peligrosa porque, mira, fuera de la pandemia, estábamos hablando que todas las entidades están expidiendo decretos. El INVIMA, el Ministerio de Salud, la DIAN, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, todos están sacando decretos para proteger lo que le corresponde a cada entidad. En ese sentido, nos tiene que volver mucho más exigentes, lectores mucho más activos para poder comprender todos los cambios que se están presentando. Entonces, en este sentido, si nosotros vemos que tenemos que legislar por la situación puntual, eso nos está demostrando que nuestro régimen aduanero básicamente es muy débil y todavía le falta mucho por proyectar y por conocer. Solamente vámonos a un tema de operador económico autorizado. En los incidentes de la cadena de abastecimiento, nunca estaba considerado un tema de una pandemia.
en este sentido ya nos enseñó que las empresas que se vayan a calificar como operadores económicos autorizados en su sistema, en su matriz de riesgo, tienen que considerar este tipo de actuaciones para que podamos prevenir cómo funcionar con el trabajo en casa, cómo vamos a hacer para los despachos de importación y exportación, cómo vamos a controlar el transporte, cómo va a ser la logística integrada en los puertos, cómo vamos a atender los abastecimientos de mercancía cuando los puertos, las zonas francas y los depósitos superen todo lo que es la capacidad de almacenamiento. Entonces, en este sentido es muy oportuno que con esta situación el decreto 1165, con la modificación que se plantea hacer, pudiera conservar y rescatar una cantidad de elementos como los que hay ahora para que los pueda incorporar. Y para no extenderme más, uno de ellos, que la documentación de las operaciones de comercio exterior no tengan que llegar en físico, no tengan que llegar en original, que pueda ser un trámite virtual para poder facilitar todo este tipo de intervención ante la aduana, porque hemos visto que la aduana, a razón de esta misma condición, ha bajado la guardia en el buen sentido de la palabra, porque ya está permitiendo que por correos electrónicos o por algunos buzones reciban la documentación de manera digital o virtual. Entonces, siento que sí se hace necesario que de esta situación salga algo que enriquezca todo lo que es el decreto 1165 para facilidad en futuras ocasiones. Gracias, Nelson. Oscar Eduardo, ¿puede habilitar el micrófono y hacer la pregunta? Bueno, se la hago yo. Las muestras en valor comercial, ¿en qué caso y en cuáles no pagan derechos aduaneros e IVA? Bueno, en este caso, las muestras sin valor comercial, básicamente en todos los casos tendría que pagar el arancel y el IVA, exceptuando dos cosas que se presenten de manera simultánea. Uno, que vengan de un país con el que tenga tratado de libre comercio y estén aportando certificado de origen, allí no pagarían arancel. Y segundo, que de manera simultánea o concomitante se pudiera estar acogiendo alguna exención del IVA a razón del estatuto tributario, o ahora en el caso de toda esta situación de pandemia, donde tenemos un montón de mercancías que están exentas del pago del IVA. Entonces, sería el único caso, porque las muestras sin valor comercial, lo único que nos está permitiendo es que ingrese la mercancía sin hacer un reembolso o un reintegro de los pagos hacia el proveedor, pero están sometidas siempre al pago de los aranceles y de los IVA. Cosa diferente a lo que sucede por la importación por tráfico postal o envíos urgentes, que allí cuando una mercancía esté valorada en menos de $200 no está sujeta al pago de arancel o al pago del IVA. Pero recordemos que el tema ya de los envíos urgentes o mercancía por tráfico postal está separado de lo que son muestras sin valor comercial. Gracias, Nelson. E igualmente invitamos a nuestros empresarios y asistentes que nos están acompañando a través de otras plataformas, que tenemos una persona también que está atenta, pueden hacer las consultas en el chat y esa persona nos las eleva para compartirlas aquí. Gracias, Nelson. Por ahora no tenemos más. Ok, listo, sigamos. Muchas gracias por las preguntas, porque nos enriquece mucho en este contexto de poder participar y tener más claridad en las cosas del decreto. Bueno, vámonos a las modalidades de exportación. En las modalidades de exportación seguimos las mismas y vamos a pasar rápidamente por esta. Está el tema de la exportación definitiva, que es la salida de mercancías hacia una zona franca o hacia el resto del mundo. Está la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, que es la salida de la mercancía temporalmente. Nos están diciendo que tiene que regresar en determinado momento para que sea reparada, para que sea sometido a un mantenimiento o demás. Entonces, por eso es pasivo, es porque sale a que le hagan algún tipo de adecuación o de ajuste. Está la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, que acordémonos que esta es cuando yo saco la maquinaria amarilla que vaya a Panamá, transforme o ayude a la construcción de un edificio y regrese, entonces tiene que regresar en el mismo estado.
Está la reexportación, que la reexportación viene a ser las mercancías que ingresaron temporalmente a Colombia y las mismas son sometidas a un proceso, pero básicamente luego salen hacia el exterior. Entonces, en este caso, la reexportación nos está diciendo que la mercancía tiene que estar precedida cuando ingresó a Colombia de una importación temporal. Entonces, la reexportación es la salida de ese bien en las mismas condiciones o con algún tipo de valor agregado que no implique la modificación de su estructura o de sus condiciones generales. Está el reembarque, que el reembarque es aquella mercancía que llega a Colombia y posteriormente se despacha, pero la misma no fue sometida a ninguna forma, a ninguna modalidad aduanera. ¿Qué significa esto? Llega una mercancía para mi empresa, pero yo no la voy a comercializar, ya no la voy a recibir, entonces la mercancía llegó hasta el puerto y desde el mismo puerto se redirige hacia otro lugar, entonces allí se configura que es un reembarque porque la mercancía nunca ingresó al territorio nacional y está siendo sometida a que vuelva y salga del mismo. Está la exportación por tráfico postal y envíos urgentes, que en este caso viene a ser cuando despachamos mensajería, documentación o envíos de menor valor o de menor dimensión, entonces se va por este tipo de modalidad. Está la exportación de muestras sin valor comercial, que son los regalos o son las muestras que nosotros estamos enviando para que conozcan nuestro producto, un prototipo, básicamente un mostrario con el ánimo que puedan conocer el bien y asimismo mencionar que entre las muestras sin valor comercial no están contempladas ni el oro, ni el café, ni el plasma humano, ni las esmeraldas y un sinnúmero de productos porque obviamente son de control nacional. Está la exportación temporal realizada por viajeros, que muchas veces pueden ser sus menajes o pueden ser también todo lo que viene a ser parte de su equipaje. Entonces la envían de manera temporal, pero va a regresar posteriormente con el viajero. Están las exportaciones de los menajes, que esta básicamente es la exportación definitiva, es cuando ya la persona que está en Colombia se va a vivir a otro país, entonces le da la oportunidad de poderse llevar todos sus elementos o todos los muebles y demás que tenían para poder seguir teniendo su domicilio en otra parte. Y esto es una modalidad muy interesante, que son los programas especiales de exportación, que se da la oportunidad para enfatizar que esto es un capítulo que necesariamente necesita otra charla, pero básicamente lo que permite este tipo de programas es la vinculación entre un proveedor nacional con un producto, o sea, un proveedor nacional con un fabricante o productor nacional, que son contratados ambos por una tercera empresa del exterior para que puedan hacer un producto y despacharla en conjunto básicamente a ese proveedor, a ese contratante del exterior, lo puedan despachar hacia él mismo o hacia cualquier otra parte a nivel general. Entonces, esta es una capacitación que yo siento, o esta es una modalidad que necesitará básicamente mucho énfasis, porque no le hemos dado la importancia, y en estos tiempos de pandemia creería que es una de las formas de salir adelante por la manera como un proveedor de materias primas se puede vincular con un comerciante y así, con un fabricante, perdón, y asimismo entre los dos le puedan cumplir una obligación a un contratante del exterior. De verdad que sería muy bueno contar con este espacio para que no lo dejemos de pronto pasar por alto, porque es una modalidad poco explorada, pero muy necesaria en este tipo de momentos. Al mismo tiempo, los sistemas especiales de importación y exportación Plan Vallejo, que si bien nosotros estamos viendo que no estaría básicamente dentro de estas modalidades, tenemos que entender que hace parte de las exportaciones definitivas, y el Plan Vallejo es otro capítulo importante dentro de la economía y dentro de las condiciones de comercio exterior en Colombia. Entonces, allí la invitación para que revisemos a futuro este tipo de casos. Bueno, para que vamos haciéndolo rápido porque ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a hablar también sobre el tema de la oportunidad de legalizar y los montos que nos está dando en estos momentos el decreto. Eso es una de las cosas más
comunes que puede suceder en el comercio exterior, que muchas veces nos lleguen mercancías de más, que nos equivoquemos en la marca, en el serial, que nos llegue mercancía de pronto en menor proporción, que nos lleguen mercancías similares. Entonces, en este aspecto, la DIAN siempre ha sido muy drástico, y me disculpan el término, pero ellos con este tipo de situaciones siempre están sometidos a validar para poder aprender la mercancía o decomisarla. Y si no queremos que la aprendan o la decomisen, pues obviamente tendremos que pagar una sanción o un rescate para recuperarla. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que contempla este decreto? La oportunidad para legalizar se da en dos momentos. Una viene a ser básicamente durante los 30 días después del levante de la mercancía. Si en ese término, si durante esos 30 días se trata de un error, de una mercancía diferente, es decir, yo importé una mercancía que era un televisor y me llegó un VHS, pues obviamente en este caso estamos hablando de dos elementos totalmente diferentes, pero si yo veo que me llegó un televisor plasma y era un televisor LCD, en este caso es una mercancía diferente. En este caso, entre los 30 días que después del levante, yo podré legalizar la mercancía sin sanción. Y si es una mercancía que me llegó de más, el proveedor me iba a mandar 100 unidades y me mandó 150, podré legalizar las 50 adicionales sin pago de sanción si lo hago dentro de esos 30 días después del levante. Ahora está el momento, después de esos 30 días, después de esos 30 días ya tendré que legalizar con una sanción que se llama rescate, y ese rescate en el decreto 390 era del 10% y en este decreto sí nos desfavoreció porque ya es del 15% del valor en aduana de la mercancía. Entonces es importante que también consideremos que la sanción se podrá, así sea dentro de ese mes que tengo para hacerla inicialmente sin pago de sanción, pero en este caso se trata por omisión de un serial, por omisión de la marca o por cualquier otro tipo de aspecto que me individualice la mercancía o me la singularice. En este caso, independiente que lo presente durante los primeros 30 días, será lugar a sanción. Entonces, en esta oportunidad es importante que revisen bien la legalización de las mercancías para que de pronto no vayan a generar el pago de la multa, sino que lo hagan lo más rápido posible. Y como les digo, si es por omisión o de pronto esa mercancía está sometida a una restricción legal o administrativa, es decir, un permiso, un visto bueno del ICA, del INVIMA, de la Superintendencia de Industria y Comercio, certificados de conformidad y demás, en este sentido, independiente que estés presentando la legalización durante ese mes, será sujeta a sanción. Entonces es muy importante las oportunidades que tendrán para legalizar y cuáles son los montos que tendrán que liquidar. También miremos un tema que es fundamental y acá también quiero pasar rápidamente, y es el análisis integral. En el análisis integral es bien importante, que este era el caballito de batalla que tenían las agencias de aduana o los importadores y exportadores. ¿Por qué? Básicamente, si yo tenía un error en la declaración de importación, pero en los documentos soporte, factura, lista de empaque, registro de importación, certificado de origen, certificados de análisis, fichas técnicas o cualquier documento que nos pudieran aportar, si la información en los documentos estaba buena, la DIAN hacía un análisis, lo documental versus lo físico, y podía concretar que la mercancía correspondía con lo que estaba en documentos. En este caso, el análisis integral sigue conservando esas mismas condiciones, pero le sumaron dos elementos bien importantes. El primero de ellos es que si ese error, así esté sustentado en documentos, genera la violación de una restricción legal o administrativa, es decir, no conseguí un permiso o un visto bueno, la mercancía no será objeto de análisis integral. Y si ese mismo error que está en la declaración, pero está bien en documentos, me genera un mayor pago de tributos aduaneros, entonces tampoco habrá lugar al análisis integral. Eso es importante porque ya transformaron mucho el concepto. Dentro del análisis integral también es importante
que básicamente lo que busca es que no se trate de mercancías diferentes. Volvemos al ejemplo del televisor plasma y el televisor LCD. En ese caso, como se trata de mercancías diferentes, no aplica el análisis integral. ¿Qué es importante? Anteriormente, la marca siempre ha sido uno de los elementos que amarra la mercancía para todo lo que es un procedimiento de control posterior. Si la marca está mala, entonces la mercancía no corresponde. Y anteriormente, ¿qué era la marca? No, la marca era lo que el funcionario de aduana entraba a considerar. Si él veía que en la caja había un logotipo, si él veía que en el empaque secundario había una imagen o había un eslogan o había un logo, básicamente podía decir, esa es la marca, la mercancía la vamos a aprender, la vamos a decomisar y la va a perder. No, ya el decreto 1165 sí definió lo que es la marca. Y básicamente lo que es la marca es lo que se conozca o es como es lo que en el mercado se le atribuye o se conozca como marca. Es decir, ya no es todo un eslogan, ya no es todo un comentario, ya no es todo lo que puede encontrar la mercancía. La marca de la mercancía será lo que la identifique en el mercado. La marca HP, la marca Sony, la marca Samsung, pero eso será lo que se defina como marca. No, o sea, ya lo limitaron, ya no lo dejaron a la analogía o a la discrecionalidad que pudiera ser el funcionario de aduana. Eso es bien importante. Y también en el análisis integral ya no solamente nos están permitiendo que sean los documentos soportes, factura, lista de empaque, BL, registro de importación, etcétera. Ya también nos dan unos medios de prueba que básicamente pueden ser declaraciones de parte, las confesiones, los testimonios, un dictamen pericial, al mismo tiempo una inspección contable, todo lo que sea un medio de prueba válido en los acuerdos de reconocimiento mutuo o que se tenga establecido por convenio o al mismo tiempo se tenga establecido dentro de los tratados de libre comercio. Entonces acá retoma alta importancia esta particularidad del análisis integral. El origen no preferencial. Ya estamos acá terminando para que lo podamos, pues para que de pronto no nos dispersemos. En este tema del origen no preferencial es muy importante que básicamente esta función lo que nos está permitiendo es que un proveedor o un fabricante tendrá que expedir un certificado de origen no preferencial es para demostrar de dónde es el origen, de dónde es la fabricación del bien, de qué país fue fabricado, porque yo un producto lo puedo comprar en un país, lo pueden despachar de otro y me lo pueden exportar de otro, pero el origen no muta, el origen no cambia. Entonces, en este sentido, se convirtió este documento en una prueba fundamental para determinar de dónde son las mercancías y su aplicación será con el ánimo de no ser objeto de pago de antidumping o pagos de salvaguardias que son derechos adicionales al IVA y el arancel. Entonces, si una mercancía, muchas veces que vemos que los antidumping por lo general son de productos fabricados en la China o son fabricados en la India, que vayan a ingresar a Colombia y tienen antidumping, este certificado de origen, si puede acreditar que no fue ni fabricado en la India ni fue fabricado en la China, nos va a permitir que ese producto ingrese sin el pago de los derechos adicionales. Por eso es fundamental. Y recordemos, este certificado de origen no me desgrava el arancel, no me deja el producto exento del IVA, no me dice el país donde el producto fue comprado, sino que me está diciendo dónde fue fabricado, obtenido, de dónde fue que salió el producto para todos estos procesos de aduana. Entonces, por eso es importante que en las negociaciones donde ustedes puedan revisar que en importación el producto tenga algún tipo de antidumping o de salvaguardia, puedan solicitar este tipo de certificado para que no sean sometidos a ese tipo de condición. Básicamente, y los exportadores me lo sabrán entender,
El certificado de origen no preferencial de Colombia son los certificados de origen 260, que son los de terceros países, que sabemos que no están generando ningún beneficio arancelario en el exterior, pero está generando la acreditación que el producto fue fabricado o fue obtenido en Colombia. Otra de las modificaciones importantes que trajo este decreto son los dispositivos electrónicos de seguridad. Esos son los sellos satelitales o son los sellos que tienen control por algún tipo de medio donde la DIAN pueda hacer verificación de la mercancía. En el decreto 2685 esto no existía, esta tecnología en el 99 todavía no estaba, digamos así, tan latente. Entonces este decreto sí obliga, y a partir del 15 de mayo, toda mercancía que vaya a ser objeto de un tránsito aduanero, ya salió la doctora Ingrid Magnolia Díaz, la directora de aduanas, indicando que a partir de ese día, todas las mercancías que vayan a ser objeto de tránsito aduanero están en la obligación de empezar a utilizar los dispositivos electrónicos de seguridad. Recordemos que solamente hay 4 empresas en Colombia calificadas para emitir este tipo de dispositivos y básicamente tenemos que cumplirlo porque el hecho de no hacerlo estamos sometidos a que no nos autoricen el tránsito aduanero o sean objeto de sanción en control posterior. Entonces esto también fue una de las cosas revolucionarias que este decreto nos está básicamente imponiendo. En el tema del régimen sancionatorio, es importante también que ya nos traen 45 causales de aprehensión de mercancía. En el decreto 2685 se mencionaban 34. El decreto 390 terminó hablando básicamente de 55. Y este decreto mermó algunas condiciones y habla de 45 causales de aprehensión. ¿Cuáles son las causales de aprehensión? No presentar la mercancía con la declaración anticipada, que no tenga marca, que no tenga serial, que no tenga permisos, que no tenga algún tipo de autorización. Repasemos esas 45 causales con el ánimo de no ser objeto de una aprehensión y decomiso de mercancías. Al mismo tiempo, este régimen sancionatorio trae algo importante, que ya las sanciones no se miden en salarios mínimos, sino en unidades de valor tributario. Entonces, esto en algunos casos ha disminuido el valor de la sanción, pero también es importante que estemos validando las posibilidades de reducción de la sanción con el allanamiento o con la reducción porque de pronto apliquemos a cualquiera de esas dos condiciones. Al mismo tiempo, el decreto 390 tenía un régimen sancionatorio muy amplio que era básicamente hacia todos los operadores de comercio exterior. Habían sanciones comunes a todos los operadores de comercio exterior. Este decreto volvió a la misma estructura, el decreto 2685, donde están las sanciones para los UAP, para los ALTES, para las agencias de aduana, para las zonas francas, para los planvallejistas. Entonces hizo otra vez copiar y pegar y trajo el antiguo esquema de cómo era el tema de la sanción, porque anteriormente con el decreto 390 podía ser objeto de sanción como usuario común y bajo una condición especial. Entonces podía tener 2 sanciones básicamente por una misma actividad. En ese sentido es importante que volvemos a una estructura más simple. Los errores formales serán no sancionables. Entonces, si en una declaración de importación me dio por añadir información como el color del carro y esa no era una descripción mínima, si el carro era rojo y yo declaré amarillo, en este caso es un error formal, no me le van a aplicar sanción porque es una información adicional que no está cambiando la esencia de la naturaleza del bien. Y básicamente entre las cosas importantes, tanto para los UAP, para los ALTES y las agencias de aduana, cuando se retira una persona de la compañía, se tenía que informar a la DIAN esa desvinculación el mismo día. Ya con este decreto 1165 nos dan 3 días hábiles para informar esa novedad. Básicamente, muchas empresas fueron sancionadas porque no informaban el mismo día del retiro. Y si ese día del retiro era un viernes a las 6 de la tarde, para el sábado a las 0 horas ya era objeto de sanción porque no había reportado la salida de ese funcionario o de ese colaborador que tenían en la agencia de aduana o en las empresas autodeclarantes, para que lo tengamos presente quienes conservan ese mismo tipo de calidades. Nelson.
Frente a lo que está mencionando, hay una pregunta específica y dice, ¿ese medio de prueba debió haber quedado registrado como soporte en siglo para poderse registrar como prueba? Correcto. No, básicamente, si yo tengo un documento adicional, ese medio de prueba lo tengo como un documento adicional dentro del proceso. Por decir, yo no puedo, antes de que me sancionen, saber si la mercancía va a estar sujeta o no a un dictamen pericial. Entonces, lo que permite ya estos medios de prueba es que, diferente a los documentos que yo registré en siglo XXI como los soportes de la declaración de importación, puedo aportar pruebas adicionales, puedo acudir a otras fuentes, desde que si la mercancía estoy tratando de discutir un tema de origen, entonces vamos a hacerle una prueba para verificar que si se trata de una mercancía originaria de Estados Unidos o de México. Si se le va a hacer las pruebas, entonces me permitirán que ese aporte se haga posterior y será una prueba fidedigna para el objeto de poder desvirtuar la causal de la aprehensión o la causal del decomiso de la mercancía. Entonces, en resumen no tiene que ser un documento registrado como soporte en siglo XXI, pero es un documento que se consiga posteriormente a razón de esa misma investigación. Una confesión, un testimonio, pues obviamente solo lo puedo conseguir después de que me estén imputando la causal de la infracción o de la aprehensión. Entonces, en este sentido, no tiene que estar establecida como documento soporte. Nelson, gracias. Y antes de que hablemos futuros cambiarios, a través de otras plataformas nos hicieron dos consultas, Nelson. Sí. Una es de Francia y dice que para efectos de las exportaciones de muestras sin valor comercial, el valor total anual sigue siendo $10.000. En estos momentos el valor está en $10.000 y a los OEA les dan la facultad que no tienen ningún tipo de cupo. Eso es lo que en estos momentos hay pronunciamiento frente a esa modalidad. Gracias, Nelson. Isabel nos pregunta que si se puede solicitar resolución para la ampliación del valor de las exportaciones. Debe ser de las exportaciones también de muestras. En este caso, sí, sigue operando la posibilidad de tramitar ante la DIAN el permiso para conseguir un monto adicional para el proceso de las exportaciones, pero obviamente deben de estar plenamente justificadas la razón por qué se va a sacar el doble o el cupo que consideren necesario para atender las necesidades en el exterior. Gracias, Nelson. Ok, bueno, ya vamos acabando y entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los futuros cambios que va a tener esta legislación? Básicamente, el decreto 1165 va a cambiar para poder incorporar todo lo que estamos mencionando ahora de los usuarios aduaneros de trámite simplificado. Los allanamientos, básicamente en el nuevo decreto que va a modificar habla que los allanamientos ya no harán parte de la base de infractores aduaneros. Las personas que puedan hacerlo, hoy día conseguir el certificado de antecedentes de infractores aduaneros es muy sencillo. Ingresan por la plataforma de Muisca. En Muisca, en el menú de la izquierda, hay algo que creo que dice infractores aduaneros o certificado de infractores. Ingresan a esa pestañita y de manera automática el sistema te está sacando las sanciones o las multas que a la fecha tenga registrada la empresa. Eso será un primer parámetro para establecer si la empresa puede llegar a ser reconocida como una empresa apta o como un usuario de trámite simplificado. En este caso es importante que estén haciendo esa validación constantemente porque es uno de los elementos o de los criterios de riesgo que tiene la DIAN. Asimismo, entender que si yo me allano en una infracción, no apareceré en ese tipo de reporte. Cosa distinta que tiene hoy día la norma, que si bien cometo la infracción y me allano, o sea, reconozco que cometí el error, voy a quedar con el antecedente, mas no es un antecedente negativo, quedo pues con la reseña, quedo con el histórico, pero lo que busca el nuevo decreto o la modificación de este decreto es que si yo me allané y reconocí, no me quede esa tacha, no me quede esa reseña en el expediente de mi hoja de vida como importador o exportador.
También se le va a permitir en este nuevo decreto a las agencias de aduana que puedan consolidar y desconsolidar mercancías, cosa que han tenido prohibida desde el decreto 2685. O sea que en este caso las agencias de aduana se convierten en verdaderos operadores logísticos porque van a poder efectuar toda la operación bajo una misma denominación, bajo una misma razón social, porque hay agencias de aduana que les tocó ser agencia de aduana con un nombre, operador de carga con otro, operador de almacenamiento con otra, entonces ya se va a permitir que una agencia de aduana pueda hacer cualquier tipo de operación. Al mismo tiempo, entre los cambios futuros se viene la modificación a los operadores económicos autorizados, donde hemos visto que el énfasis de esta modificación es incrementar los incidentes de la cadena logística. Hoy día, ¿qué incidentes tenemos? Lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, trata de personas. En este otro incidente, en esta nueva inclusión de incidentes, pasamos casi de 5 incidentes que tenía el decreto 3568, casi a 32 incidentes, que básicamente habla sobre la trata de personas, habla también sobre el tema de armas químicas, habla también sobre el tema de falsificación de moneda y otros elementos que se han logrado concretar desde el año 2011, que salió el decreto de OEA, hasta la realidad con una serie de delitos que se han podido percibir a lo largo de todo este tiempo y son incidentes que afectan a la cadena de abastecimiento. Y el decreto del Plan Vallejo, que estamos estrenando, lo que es del 26 de febrero, si mal no estoy, que es el decreto 285, este decreto ya también está planeado una modificación para ampliar la cobertura de las partidas arancelarias de los bienes de capital y de servicios y obviamente enfatizar mucho para que en este tema del Plan Vallejo empiecen a incorporarse muchas más empresas. Entonces, es importante también esas modificaciones. Y en resumen, esto fue un cuadro que en días anteriores estuvo circulando por las redes sociales, que fue un compendio que con mi equipo de trabajo logramos, digamos así, resumir frente a la situación actual que tenemos, donde les quiero de pronto hacer énfasis en algunos aspectos para que puedan entender por qué se dan estas fechas. Estas fechas fueron construidas sobre la vigencia máxima que van a tener estos cambios transitorios. Yo ahorita les decía, estamos en un momento muy peligroso porque todas las entidades están legislando para sí mismas y nos están llevando, nos están arrastrando a todos los operadores de comercio exterior. Porque si bien miramos, mientras que dure la emergencia económica que inicialmente duraba hasta el 8 de abril, hasta el 15 de abril, en este caso ya la misma está siendo extendida. Asimismo, estamos hablando del tema de aislamientos preventivos y demás que nos están llevando a toda esta variación normativa. Y si nosotros vemos que cuando nos hablan de aislamiento preventivo y hasta ese día, por decir, va a estar permitido la importación de bienes sin pago de arancel, los que aplican desgravación, y sin pago del IVA, los que aplican exenciones, tenemos que estar muy pendientes si ese aislamiento preventivo lo van a prorrogar, porque de la mano se irá esa misma norma de importar sin IVA o importar sin arancel para seguirnos beneficiando de esas desgravaciones o esa exención que disminuye el pago de los tributos aduaneros. Al mismo tiempo, el trabajo en casa de los funcionarios de la DIAN, si los van a postergar, entonces allí hay algo atado que es muy importante, que es la suspensión de los términos. En esa suspensión de los términos estamos entendiendo dos aspectos fundamentales, que los almacenamientos de las mercancías en los terminales marítimos o en los terminales aéreos se están entendiendo que pararon, que suspendieron los vencimientos. Pero allí es importante que indaguen con cada una de las aduanas donde están las mercancías, si tienen que pedir una prórroga o si tienen que solicitar algún tipo de permiso, porque escuché de la aduana de Barranquilla que para poder ampliar esos términos de los almacenamientos se tiene que tramitar la prórroga, bien sea físico, porque el sistema no lo deja hacer, pero tiene que haber una intención del importador.
Si el importador no se anuncia por algún medio que necesita esa suspensión de términos, se está entendiendo que no se solicitó y al mes que pase toda esta, pues al mes de almacenamiento que tiene una mercancía, podrá ser objeto posteriormente de legalización porque se le vencieron los términos de que podían retirarlos de esa zona de almacenamiento. Entonces es importante que con este cuadrito de vigencias, el cual hará parte de esta presentación, lo repasemos, lo miremos, porque hay muchas cosas que tenemos que reevaluar, que tenemos que reconstruir en razón de este decreto. Entonces, la idea es que este decreto 1165 va a cambiar, como lo decía ahora, creo que preguntó una niña Claudia, va a cambiar demasiado porque tenemos que atender estos puntos adicionales para efectos de poder cumplir con todas las obligaciones. Plan Vallejistas, es importante, comercializadoras internacionales al mismo tiempo. Si ustedes en esta época tenían que demostrar o tenían que entregar los estudios de cumplimiento ante el ministerio, básicamente la entidad hasta el 30 de abril, según el auto 01 y el auto 02, están permitiendo que se suspenden los términos de entrega de esos estudios hasta el 30 de abril. Pero si la emergencia continúa, es muy importante que sepan que el ministerio va a estar evaluando y podrá considerar una segunda suspensión. Mi recomendación es, si ustedes ya tienen los estudios de demostración y demás, preséntelos. No nos quedemos de pronto en este tema de la suspensión, después se nos olvidan, después la norma cambia desfavorablemente y podríamos estar siendo objeto de algún tipo de sanción o multa. Lo mismo para las empresas de transformación ensamble que van ante el ministerio. Entonces, en este cuadrito vamos a poder encontrar una serie de normas que nos están, digamos así, transformando la esencia, la materia del decreto 1165 y por eso es importante que ya vimos cómo cambió el decreto frente a lo que teníamos en el 390, pero de manera puntual podamos apoyarnos en este tipo de herramientas para que los vencimientos, los términos, los compromisos, cómo se están arrastrando, cómo se están postergando para poder entonces llegar a ellos. En este sentido era lo que les queríamos participar. No sé si en este caso, Nelly, hayan más preguntas para poderlas resolver. No, Nelson, no hay más preguntas, pero sí obtuvimos respuesta a la consulta que usted realizó, desde qué valores las empresas requieren usar agencia de aduana. Correcto. Cuatro asistentes respondieron la D y 3 asistentes respondieron la B. Correcto. En este caso, la respuesta es la D, porque a razón de este decreto, toda persona puede ser declarante. Y cuando digo persona es jurídica o natural, porque los viajeros podrán ser autodeclarantes, los turistas podrán ser autodeclarantes. Asimismo, el importador y exportador en cualquier condición, por cualquier monto, por cualquier tipo de mercancía, podrá ser autodeclarante. Entonces, en este sentido, ya ese mito que se tenía en el decreto 2685 hasta $1.000 que tenían que declarar y en el decreto 390 que era a partir de $10.000, en este caso ya este decreto tumbó esas limitantes y podemos hacerlo en cualquier momento, cualquier tipo de persona. Entonces, no siendo más es agradecerles a todo el equipo de trabajo, que fueron unas horas de organización de todo este evento, que vemos que se multiplica por cada uno de ustedes, que estas horas sean de mucho provecho y de mucha utilidad, y agradecerles siempre la atención y obviamente a la Cámara de Comercio porque siempre nos tiene en cuenta para todo este tipo de actividades. Nelson, no, a usted muchísimas gracias y a nuestros asistentes que nos acompañan por nuestras diferentes plataformas, darles un agradecimiento e igual les queremos compartir que pensando en los requerimientos y en los cambios que se están dando, los queremos invitar a 2 capacitaciones nuevas que tenemos. Una de ellas se llama Desarrollo y aplicación de las figuras aduaneras ante el COVID-19. Esta va a ser el próximo viernes 24 de abril. Y el jueves 30 de abril vamos a dar COVID-19, un desafío para las compras y la gestión de riesgo en la cadena de suministro. Entonces, a todos les damos infinitas gracias por acompañarnos. Estos espacios nos enriquecen a todos. Sabemos que de acuerdo a lo que estamos viviendo constantemente tenemos cambios y modificaciones
y nuestro sentir desde la Cámara de Comercio es poderlos tener actualizados, acompañarlos en el marco del proceso. Juntos vamos a salir adelante y a todos les agradecemos mucho y esperamos contar con ustedes en nuestra próxima capacitación. Nelson, muchas gracias a usted y al equipo. Feliz día para todos. Gracias a todos, que estén muy bien.